en tocoginecología y alto riesgo, trabajo en el Hospital Castro Rendón, y la clase que vamos a desarrollar el día de hoy es amenaza de parto pretérmino. En realidad lo que yo busco con esta clase es que ustedes aprendan sobre la conducta, no tanto la parte teórica, sino qué es lo que buscamos y qué debemos hacer cuando tenemos una paciente que presenta este diagnóstico. Como introducción, decimos que un parto es pretérmino cuando se produce un nacimiento de un niño nacido vivo entre las 22 y 36.6 semanas de gestación. La amenaza de parto prematuro, tomando en cuenta las mismas edades gestacionales, es cuando podemos determinar la presencia de contracciones acompañada de borramientos de un cuello mayor o igual al 50% o una dilatación por debajo de los 4 centímetros, ya que mayor a esto estaríamos hablando de un inicio de trabajo de parto. Y el parto prematuro extremo es cuando encontramos una edad gestacional menor a 28, pero ahora lo vamos a profundizar en cuanto a la clasificación y vamos a ver bien cómo podemos clasificar a las amenazas de parto prematuro. Tenemos una edad gestacional que siempre genera bastante controversia, que es el límite de la viabilidad, y es en la cual el recién nacido tiene mínima posibilidad de sobrevivir a la vida extrauterina, y es esa ventana entre las 22 y 23.6 semanas. Habitualmente entre esta edad gestacional no se toman conductas demasiado activas. Si bien no entran en la categoría de aborto, se ha visto que esta edad gestacional, la verdad que la viabilidad es prácticamente nula, por lo menos en países en vías de desarrollo como el nuestro. Por eso comenzamos a tomar acciones específicas cuando tenemos un embarazo que cursa a partir de la semana 24 y hasta la semana 36.6. Podemos clasificar a las amenazas de parto, más bien a los partos pretérminos, según las semanas de edad gestacional, en tardío, cuando estas amenazas se producen entre la semana 34 a 36, moderado entre las 32 a 34, muy prematuro, cuando nos encontramos entre las 25 y 32 semanas, y el prematuro extremo, cuando la edad gestacional se encuentra por debajo de las 25 semanas. También podemos clasificarlos de acuerdo al peso en recién nacidos de muy bajo peso cuando se encuentran por debajo de los 1.500 gramos, extremo bajo peso por debajo de los 1.000 o micronato cuando se encuentran entre los 500 y 750 gramos. Recordando que todo aquel neonato que se encuentre por debajo de los 500 gramos entra en la categoría de aborto y no de parto prematuro. Esto es como para más o menos tener una idea de dónde estamos parados nosotros como provincia de Neuquén en cuanto a la tasa de partos prematuros a nivel nación, sabiendo que la media de nación es del 10,8%, nosotros nos encontramos un puntito por debajo, un poquito más, en el 9,2%. Entrando de lleno en el manejo de esta patología, ¿qué es lo que debemos hacer cuando hemos hecho el diagnóstico de esta enfermedad? Cuando nosotros hemos diagnosticado una amenaza de parto prematuro, la paciente no se puede ir a la casa. Tenemos que tomar medidas porque de lo contrario corremos el riesgo que esta amenaza se transforme en un parto prematuro. Entonces debemos internar a la paciente en centros de complejidad 2 o 3, centros que cuenten con unidad de cuidado neonatal, y comenzar con una historia clínica completa, comenzando bien por la amenorrea, establecer bien la edad gestacional, que es uno de los criterios a tener en cuenta para poder definir esta patología, buscar síntomas, ver si la paciente tiene síntomas infecciosos que pueden desencadenar contracciones, examinar
si hay pérdidas genitales de líquido, pérdida de sangre, que también pueden generar contracciones antes de tiempo. Palpación abdominal para establecer el segundo criterio de esta enfermedad, que es la presencia de contracciones. Evaluar la vitalidad fetal, no nos olvidemos que tenemos que saber de primera instancia si este bebé tiene latidos, tiene vitalidad, y el examen ginecológico a través del tacto vaginal que nos va a dar la pauta del tercer parámetro de esta enfermedad, que es la dilatación. Resumiendo, son 3 los criterios que debemos tener presentes: la edad gestacional por debajo de las 37 semanas, la presencia de contracciones y la presencia de modificaciones cervicales. En cuanto a las contracciones, tener en cuenta que muchas veces puede suceder que durante el examen de la paciente no las constatemos, pero la paciente las refirió y al hacer la evaluación ginecológica encontramos un cuello modificado, lo cual nos va a certificar que las contracciones estuvieron presentes en algún momento. Estudios complementarios al momento del ingreso de la paciente, hemograma, glucemia y sobre todo el sedimento urinario con el urocultivo, tratando de buscar o pesquisar la presencia de una infección urinaria, ya que se encuentra dentro de las principales causas de contracciones uterinas, entre las más frecuentes, pero cualquier cuadro infeccioso, una gastroenteritis, una fiebre de origen viral por una gripe, puede llegar a desencadenarme contracciones antes de tiempo y modificar el cuello y transformarse en una amenaza de parto prematuro. Como métodos adicionales, es recomendable pedir metabolitos en orina, y más en los días la verdad que uno se sorprende cómo está habiendo muchísima droga, y la cocaína es una droga que genera muchísimas contracciones. O sea que hoy, ante una paciente que podamos sospechar el consumo, ya que todavía no está estandarizado de rutina a todas, pero si sospechamos el consumo, no estaría mal buscar la presencia de sustancias que pueden generar contracciones. En mujeres menores a 34 semanas es de rutina evaluar la longitud cervical mediante ecografía transvaginal, que ya me voy a detener un poquito más adelante a hablar un poco sobre este método. Es un método con un alto valor predictivo positivo y con una buena sensibilidad para diagnosticar diagnosticar la posibilidad de un parto prematuro dentro de los 7 a 10 días siguientes de la evaluación. Otros marcadores que se pueden solicitar, que nosotros en estos momentos no los tenemos, pero vale la pena mencionarlos por si alguno de ustedes lo ha leído, son la alfa-microglobulina placentaria o la proteína de unión al factor crecimiento tipo insulina fosforilada, que son sustancias que se suelen liberar, se originan en la placenta y suelen estar presentes cuando hay un pequeño despegamiento de las membranas, y eso puede generar contracciones, ¿sí? Hasta ahora está todo en fase de estudio, digamos que su utilidad todavía no se ha validado, pero bueno, es importante que conozcan que esto existe y puede ser el día de mañana un marcador válido. Hay otro marcador que no lo mencioné acá, que cuando salió era el de la fibronectina, que la verdad que salió como para quedarse y se empezó a pedir de rutina, pero después se pudo comprobar que no disminuía ni la predicción, ni el uso de tocolíticos, ni las internaciones. Al contrario, cuando daba positivo generaba mayores internaciones y mayores costos, así que se dejó de utilizar. Es importante que la paciente que esté internada con un diagnóstico de amenaza de parto prematuro esté permanentemente monitorizada. Después de las 32 semanas se puede establecer ya monitoreo fetal, que es cuando ha terminado de madurar completamente todo su sistema cardíaco, y vamos a encontrar
o vamos a poder realizar registros de frecuencia cardíaca en relación a los movimientos fetales. Importante que una paciente que ingresa con diagnóstico de amenaza de parto tengamos una ecografía para poder evaluar el crecimiento fetal, para poder evaluar la cantidad de líquido, teniendo en cuenta que una cantidad aumentada de líquido puede sobredistender las fibras uterinas, un polidramnio, y generar contracciones, o bien, si tenemos líquido con muy poca cantidad, a lo mejor la paciente no lo supo manifestar y tuvo una bolsa rota y perdió la mayor parte del líquido, y esto también puede generar contracciones. También nos va a ayudar en caso de polidramios a hacer una anatomía fetal para de paso ver cuál puede ser esta causa del polidramnios, por ahí una atresia esofágica. O sea, es importante que cuando yo interno a una paciente con amenaza de parto prematuro, hagamos una evaluación obstétrica completa, tanto del feto como del líquido. Y esto un poquito lo que les quería charlar, el tema de la maduración, de la medición de la longitud cervical. Este es un método que ya ha sido aprobado y que hoy por hoy se utiliza como método de screening entre las semanas 18 a 22. Debe ser solicitado dentro del screening de morfología fetal alrededor de la semana 20. Y ya se han establecido ciertos parámetros entre los cuales, o por debajo de los cuales, aumenta el riesgo de un parto pretérmino. Así, aquí está el cuadrito que, de acuerdo a la edad gestacional, se puede establecer una cierta longitud cervical, pero a modo grosero y general, independientemente de la edad gestacional, cuando nos encontramos con el cuello por debajo de los 25 milímetros, decimos que la paciente tiene un alto riesgo de un parto prematuro, y esta paciente la debemos medicar con progesterona. Se ha visto que es efectiva la progesterona para su prevención. Por lo tanto, es un método que ha sido incluido en el screening porque justamente hoy por hoy contamos con la posibilidad de ofrecerle algo a la paciente para disminuir ese riesgo, ¿sí? Acá tenemos una fotito, si ustedes se fijan en la fotito de la izquierda, esta es la presentación, es la cabecita del bebé. Acá inicia el cuello, donde está el primer marcador, el primer caliper, es el orificio cervical interno, y acá tenemos el orificio cervical externo. Todo esto es la longitud, todo esto es el cuello del útero, y como ustedes ven, está totalmente cerrado. Si ustedes pueden ver esta ecografía, acá tenemos en esta imagen la cabecita fetal y se ha formado un embudo, ¿sí? En el cual el orificio ha comenzado a entreabrirse, se está metiendo líquido por debajo, por delante de la cabecita, y el cuello está mucho más corto que en esta imagen, ¿sí? O sea que esto es un signo que aumenta la posibilidad de un parto prematuro. Bueno, una vez que hemos hecho el diagnóstico de esta enfermedad, que hemos internado a la paciente, que hemos evaluado toda la vitalidad fetal, que hemos empezado con la búsqueda de las posibles causas, entre las que mencioné los procesos infecciosos, debemos empezar a tomar una conducta activa, ya que esta paciente que hemos diagnosticado una amenaza, corre el riesgo de que esta amenaza se transforme en un parto prematuro. Entonces debemos proporcionarle ciertas herramientas a este bebé para mejorar su pronóstico. Así tenemos el primer punto, que es la maduración pulmonar fetal. La maduración pulmonar fetal, se ha visto que la administración de corticoides tiene un doble efecto sobre el feto. Por un lado, acelera el proceso de maduración de los neumonocitos, que son las células pulmonares encargadas de liberar surfactante pulmonar, que es una sustancia que va a provocar la dilatación de las vías aéreas favoreciendo el intercambio gaseoso.
Y por otro lado, tiene un efecto a corto plazo, inmediato, que dura aproximadamente 72 horas, y que es el de aumentar o incrementar la liberación de surfactante por parte de estas células. Como beneficios, acá destaca la disminución del síndrome de distrés respiratorio y displasia broncopulmonar, posibilita la maduración de otros órganos y sistemas, y esto ayuda a disminuir la hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, la enterocolitis necrotizante, y por ende la muerte neonatal. O sea que esta droga está demostrado científicamente que es efectiva y beneficiosa para el recién nacido. Esto un poquito lo que les había comentado, acá bueno, dice 23, en realidad es entre las semanas 22 a las 23.6. Puede iniciarse, en algunos lugares hay trabajos que han demostrado que disminuye la mortalidad, pero no la morbilidad. Nosotros en realidad no lo estamos haciendo como pauta en el hospital. Se ha determinado de que lo que es ciclo de maduración se inicia a partir de la semana 24, pero lo que sí se ha recomendado es que si bien entre las 22 y 24 semanas estos neonatos tienen muy poca posibilidad de vida, ya está pautado a nivel provincial que estos bebés tienen que nacer sí o sí en el Hospital Castro o en el centro de mayor complejidad. En una época cuando tenían menos de 24 semanas, debido a la baja tasa de viabilidad que tenían, se los dejaban hacer en su lugar de origen porque prácticamente no había nada para ofrecerles. Bueno, hoy se vio que a veces un error en una menorrea, con una fuma incierta, terminan siendo recién nacidos un poquitito más grandes, pasando las 24 semanas y algo se les puede ofrecer. Eso es el límite para abajo. En cuanto al límite para arriba, se ha visto que después de las 34, algunos autores refieren 35 semanas, el uso es controvertido, ya que pueden llegar a ocasionar alguna alteración a nivel de células nerviosas, sobre todo las células a nivel del hipocampo cerebral fetal, y se ha visto que a esa edad gestacional no ofrece tantos beneficios como sí lo hace entre la semana 24 y la 35. Por lo tanto, si bien entre las 35 y 37 sigue siendo por definición un embarazo pretérmino, actualmente no se realiza maduración pulmonar en esas edades gestacionales. Sí se lo tiene en cuenta, cuando uno, por diversas causas que uno debe programar y sacar un bebé antes de tiempo en esa edad gestacional, se podría establecer la posibilidad de hacer un ciclo único de corticoides, pero son casos muy puntuales y seleccionados. ¿Cómo hacemos la maduración? Bueno, actualmente contamos con dos drogas, la betametasona, que es la droga de elección, es la que más se utiliza. Se hacen 2 ciclos de 12 miligramos cada 24 horas, 2 ampollas. Y como alternativa tenemos la dexametasona, que si ustedes se fijan en la dosis total, también es de 12 miligramos, pero se aplica 4 miligramos cada 8 horas, ¿sí? Básicamente la dosis total en 48 horas va a ser de 24 miligramos de corticoide. Se realizan, como les dije, o sea, le llamamos un ciclo completo cuando hacemos 2 dosis, ¿sí? Una cada 24 horas. El tema, bueno, si bien dice contraindicado en las diabetes descompensadas, es un punto a tener en cuenta, ya que el corticoides puede aumentar muchísimo la glucemia, o sea que estos casos no es que está contraindicado, sino que los debemos tener presente a la diabetes, compensar la paciente, estabilizarla
y recién iniciar el proceso de maduración, que se va haciendo en forma parcial, no con dosis plenas, ¿sí? Se va poniendo la beta-metasona, pero de manera fraccionada, para no generar una hiperglucemia en la paciente y descompensarla aún más. Mucho se habló del rescate de corticoides, o sea, antes cuando el corticoide demostró fueron los primeros trabajos que demostraba cuán eficaz y los beneficios que tenía esta droga. Cuando teníamos una amenaza de parto prematuro se hacía un ciclo único, o sea, un ciclo inicial de corticoides, como les expliqué, con 2 dosis, y a continuación se hacía un rescate de una dosis semanal hasta llegar al término o hasta que desencadene el parto. Y fue ahí donde se comenzó a descubrir que el abuso de esta medicación generaba esos problemas a nivel de las células del hipocampo y algunos otros trastornos neurológicos en el feto. Por lo tanto, la sugerencia es no repetir el ciclo de corticoides una vez lograda la maduración. Hay un caso, bueno, esto dice que la exposición a los corticoides antes del nacimiento contribuye al desarrollo del aumento de la reactividad del cortisol, al estrés psicológico, aumenta de la rigidez del arco aórtico, aumento de la resistencia a insulina, aumento del riesgo de hipertensión. Son otras de las consecuencias que se han podido ver en los niños que han sido tratados con numerosas dosis de corticoide prenatal. En la madre generan hiperglucemia, leucocitosis. El tema de la leucocitosis no es un dato menor a tener presente, porque muchas veces cuando tenemos una leucocitosis asociamos a un proceso infeccioso y comenzamos a buscar una infección donde realmente no la hay, o sea, fue producido por el corticoide. Y el dato que les quería comentar con respecto a si se puede utilizar o no, la recomendación es no utilizar un segundo ciclo completo. Pero en situaciones donde hemos tenido un diagnóstico de manera muy temprana, por ejemplo, una bolsa rota, que también se utiliza la maduración pulmonar, a la semana 28, y sabemos que la conducta es la finalización en la semana 34, por lo tanto vamos a finalizar este embarazo antes de alcanzar las 35 semanas, en ese caso puntual se puede realizar una dosis única de corticoides previo a la finalización del embarazo, buscando ese segundo efecto que yo les mencionaba, de estimular al neumonocito para que libere surfactante en el momento del nacimiento y ayudar de esa manera a los equipos neonatales para que este bebé pueda ventilar de manera correcta. Pero como les digo, a ustedes le tiene que quedar la idea que el repique no se utiliza. Son casos muy puntuales que uno puede plantear la utilización del corticoide cuando el ciclo completo se hizo de manera muy precoz y este bebé va a terminar naciendo antes de las 35 semanas. Otra medida a tener en... Sí, perdón. Una pregunta. Sí. ¿Y de cuánto es la dosis que se le da en ese caso? ¿También 24 miligramos o es menos? No, recordemos que 24 miligramos es la dosis completa, es un ciclo completo, 2 dosis de 12 miligramos. Cuando vamos a realizar un repique que le decíamos antes, se hace una única dosis de 12 miligramos, una sola inyección. Ah, ok. ¿Y hay algún tiempo que haya que esperar? O sea, entre dosis y dosis, o sea, entre que se le da el primer ciclo y después el repique, ¿hay algún tiempo Por eso les decía, límite? habitualmente cuando se hace un ciclo completo, ese bebé está cubierto un mes. Si llegáramos, como les mencionaba, por ejemplo, que hemos tenido que hacer el repique en la semana 28, la paciente rompió la bolsa y hay que terminar el embarazo en la semana 34, ya pasaron 6 semanas desde que se hizo ese ciclo completo,
En esa paciente podríamos realizar una única dosis de betametasona previo al nacimiento. O sea, si el bebé no va a nacer, no se hace, ¿sí? Pero en el caso de la bolsa rota, sabemos que el plazo máximo para finalizar el embarazo, si no hay signos de infección, es la semana 34. Entonces, en esa paciente, 1 o 2 días antes de la finalización, le hacemos una dosis única de betametasona de 12 miligramos. ¿Se entendió? Sí, está bien. Profe, y si el bebé Sí. no nace, o sea, después de las 34 semanas o a las 34, ¿igual le tenés que hacer otro ciclo después o con uno solo? O No, sea, no. Por con uno eso solo está. a veces me detengo a hablar un poco en esta parte porque genera confusión. El repique es solamente cuando yo tengo la seguridad de que este bebé va a nacer antes de la semana 34, Ujú. porque ya arrancó su trabajo de parto, y el ciclo completo se realizó por lo menos un mes antes, o más de un mes antes. Si yo resulta que la paciente consultó porque tenía una amenaza de parto en la semana 33, le hice el ciclo completo. Semana 34 rompe la bolsa y lo tengo que finalizar, no tengo que hacerle repique porque todavía tiene la latencia de la droga o de la maduración previa que no han pasado las 4 semanas. ¿Contesta tu pregunta? Sí, pero o sea, lo que quería también saber es si en este embarazo prematuro Sí. solamente con un ciclo de corticoides está bien, a menos que, no sé si Por me eso te entiendo. vuelvo a repetir, el ciclo dura 4 semanas. Sí, Si y yo lo después, hice al ciclo a las 28 semanas, pasó el cuadro de amenaza de parto prematuro, tenía 1 centímetro, la paciente se fue a la casa y vuelve a las 33 semanas con 2 centímetros, con contracciones, la voy a expectar. ah, Ahora, vuelve con 4 centímetros, que ya me está hablando de que está iniciando un trabajo de parto y que tiene altas chances de nacer, le voy a hacer una única dosis de betametasona ok. para estimular en ese momento la liberación de surfactante para que tenga en esos momentos mayor ventilación pulmonar. ¿Se entiende? Sí, No le voy a hacer un repique o una segunda inducción de corticoides si no estoy seguro que ese ah, bebé va a nacer. ok, eso, ¿Mm? ok, Si se fue gracias. como te digo, a las 28 semanas porque tuvo una PP, se le hizo la maduración, se resolvió el cuadro, la paciente vuelve a las 33 y se había ido con 1 centímetro, y ahora está con 2 centímetros, no lo hago a la maduración porque no tengo garantías de que eso vaya a progresar. Eso tranquilamente se puede frenar, a lo mejor la paciente está cursando un proceso infeccioso, una infección urinaria, que la trato y se le van las contracciones. ¿Se entiende? Por eso el Ok, concepto inicial es que se hace un solo ciclo de 2 claro. dosis. Y están casos puntuales en los que yo podría hacer una tercera dosis en caso de que ya haya pasado mucho tiempo y que este bebé vaya a nacer de manera prematura. Un ciclo completo, para yo plantearme la posibilidad de hacer un repique, tiene que haber pasado 4 semanas. Profe, y se le da intravenoso cuando está internada, ¿no? Exactamente. Habitualmente, a ver, perdón, no se da intravenoso. La betametasona se hace intramuscular. Ah, ok, gracias. Son 2 inyecciones. Las pacientes siempre se acuerdan. Cuando se fueron, a veces se hicieron maduración en otro lugar y uno les dice, ¿te pincharon la cola? Sí, 2 veces. Un día uno y al día siguiente de vuelta. Entonces ahí ya sabemos que le hicieron la maduración pulmonar. Bueno, neuroprotección fetal. Esto es un puntito que lo dejé aparte también porque es algo que se está empezando a hacer. Ya lleva unos años haciéndose y es otra de las cosas a tener en cuenta cuando tenemos un embarazo por debajo de las 32 semanas, en realidad, que también tiene altas probabilidades
de que su bebé vaya a nacer, ¿sí? O sea, una paciente que por ahí ingresó ya con un trabajo de parto, que no alcanzamos a frenar y sigue avanzando. Es importante tomarnos unos minutos para aplicar esta droga que se ha visto que reduce la muerte cerebral y hay mucha reducción de casos de parálisis cerebral y de la disfunción motora gruesa a corto plazo en estos bebés, ¿sí? Como dice acá, se realiza en embarazos únicos múltiples, independientemente, eso no tiene nada que ver. Cuando tenemos una amenaza de parto inminente, o sea, más bien un parto inminente, espontáneo, antes de las 32 semanas. Es importante ese concepto. Yo no le voy a hacer sulfato de magnesio a una paciente que tiene 2 centímetros de dilatación y que muy probablemente cuando le haga toda la uteroinhibición, le trate el posible causante de su amenaza de parto, esta amenaza se resuelva, ¿sí? El sulfato se deja exclusivamente para aquella paciente que está ya en trabajo de parto, con altas probabilidades de que ese trabajo de parto avance y que su bebé pueda nacer y tenga una edad gestacional menor a las 32 semanas. Esta justificación, bueno, se la dejo para que ustedes las lean, es una revisión de Cochrane que justifica hoy por hoy el uso de esta droga, ¿sí? Pero básicamente es una droga que estabiliza la circulación cerebral, que previene lesiones excitatorias mediante la estabilización de membranas, protección contra lesiones oxidativas y lesiones inflamatorias, por eso también tiene efectos antiinflamatorios, ¿sí? ¿Cómo lo aplicamos? No sé si ustedes ya tuvieron la clase de hipertensión, de preeclampsia, pero básicamente se hace de la misma manera que en el caso de la preeclampsia. Se hace con una dosis de ataque de 5 gramos en bolo lento y luego se hace un mantenimiento de 20 gramos a pasar a 7 gotas por minuto hasta tanto se resuelva el parto. Una vez que nació el bebé, a diferencia de la preeclampsia, se suspende. En la preeclampsia hay que continuar 24 horas para prevenir efectos en la mamá como ser convulsiones. Pero en este caso, como solamente está aplicado para protección neurológica del bebé, una vez que el bebé nació, se suspende, ¿sí? Porque es una droga que no es gratuita su uso, tiene efectos sobre la mamá, puede provocar depresión respiratoria, hipotensión, bradicardia, bloqueos auriculoventriculares, paro cardiorrespiratorio, disminución de los reflejos, y a nivel del feto, cosas similares, hipotonía, disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Habitualmente cuando se está haciendo sulfato, la neo tiene que saber muy bien, porque es un bebé que, si bien va a estar protegido neurológicamente, puede tener algún grado de depresión respiratoria, entonces tienen que estar preparados para una pronta reanimación. Se han dado casos en los cuales parecía que el trabajo de parto, hablamos de un ejemplo, un 31 semanas, que ya estaba con 5 o 6 centímetros, con muchas contracciones, un cuello borrado, uno dice, bueno, ya está por nacer, le hagamos el sulfato, y se detiene el trabajo de parto. Se detiene y pasan 3, 4, 5 días, hemos tenido mamá, incluso más tiempo, con esa dilatación, 6 centímetros, 7 centímetros, internada en la sala de partos, en la sala de preparto. Bueno, ante esas situaciones, a las 24 horas se suspende el sulfato. Y no se retrata. ¿Qué quiere decir? Que si a los 5 o 6 días vuelve a arrancar y continuar su trabajo de parto, ya no se le vuelve a aplicar el sulfato. Importante, acá lo puse con rojo, que en caso de signos de intoxicación, como la depresión respiratoria, la reflexia en la madre, tenemos el antídoto, que es el gluconato de calcio, que se debe pasar en bolo lento endovenoso para evitar la depresión respiratoria materna.
Y llegamos al punto de la terapia tocolítica. Estos son útero-inhibidores, ¿sí? El objetivo de esta terapia es posponer el embarazo 48 horas para dar tiempo a la administración de los corticoides. Dijimos que la betametasona o la dexametasona también, en realidad son 2 días. Entonces nosotros necesitamos que esos 2 días la paciente no tenga contracciones o tenga el menor número de contracciones y su trabajo de parto no desencadene, para poder brindarle esta herramienta y la posibilidad de que que el feto, en este caso, madure un poco más rápido sus pulmoncitos. Ahora bien, una vez finalizado el proceso de la maduración, debemos retirar los tocolíticos, porque los tocolíticos a veces pueden estar enmascarando, por ejemplo, un cuadro infeccioso. Y sabemos que la infección, que puede ser inicial, una infección urinaria, puede desencadenar o terminar en una sepsis materna. Entonces, la terapia tocolítica, y un concepto muy importante, se hace una sola vez y se la hace por 48 horas hasta que hemos podido completar la maduración pulmonar fetal, y a partir de ahí se la suspende, ¿sí? ¿A partir de cuándo? Bueno, esto lo habíamos charlado un poquitito, se los había comentado al inicio de la clase, en lo que es el Hospital Castro a partir de las 24 semanas, ¿sí? Aunque algunos están considerando el uso a partir de las 23, sobre todo cuando hay dudas con respecto a la edad gestacional real de la paciente, ¿sí? Pero bueno, antes de las 24 semanas su eficacia no ha sido demostrada. Por eso les decía que en esa ventanita entre las 22 y 24 semanas muy poco le podemos ofrecer a estos embarazos, ¿sí? A estas amenazas de parto. Bueno, acá está la justificación de por qué usar la droga, y en Up to Date afirma que la administración de tocolíticos reduce la fuerza y la frecuencia de las contracciones uterinas en mujeres con amenazas de parto prematuro. Un metaanálisis en el 2009 encontró que estos fármacos fueron más efectivos que el placebo, ¿sí? Para retrasar el parto durante 48 horas, que es nuestro objetivo. Este sí, según el tipo de droga que vamos a emplear, ya vamos a mencionar algunas de ellas, las más comunes, puede tener contraindicaciones, ¿sí? No la vamos a hacer en caso de muerte fetal, porque no vamos a frenar un trabajo de parto en estas situaciones, o si hay malformaciones fetales incompatibles con la vida, o cuando sospechamos una corio, que es un poco lo que yo les decía, si tenemos una sospecha de corioamionitis, de proceso infeccioso materno, tratar de frenar esto puede complicar aún más la salud de la madre, ¿sí? Tampoco estaría indicada, no se suele hacer cuando ya la paciente inició su trabajo de parto. O sea, si ya estamos hablando de una paciente que está con 6-7 centímetros y no lo vamos a hacer al tocolítico, ¿sí? Lo dejamos reservado para los casos en que todavía estamos frente a una amenaza de parto. Patología materno-fetal severa, hemorragia severa, o bien las contraindicaciones inherentes a cada uno de los fármacos. Acá hay un listado más o menos de los más frecuentes. La indometacina, que es un inhibidor de la COX, es una muy buena droga. Se utiliza mucho en los casos de polidramnios, ya que inhibe la hormona antidiurética fetal, sabiendo de que el polidramnios es por un aumento de la diuresis fetal, por diversas causas, pero si nosotros logramos que ese feto orine menos, vamos a poder disminuir la sobredistensión uterina y las contracciones. Pero bueno, por un lado, cuando estamos con polidramnios, si tenemos oligohidramnios o oligoamnios, no sería la droga de elección. Y también se ha visto que es una droga que, excedida la dosis de 2 días de tratamiento, o acercándonos o pasando las semanas 32, se la asoció a hemorragia intraventricular, leucomalacia o enterocolitis necrotizante. Por lo tanto, es una droga que, si la vamos a usar, tiene que ser en casos de amenazas de parto prematuro precoces. En cuanto a la nifedipina, hoy por hoy es el útero inhibidor de excelencia, ya que tiene un efecto
bloqueante cálcico, aumenta el flujo de salida de calcio de las células y esto disminuye la contracción miometrial. Y no se sabe por qué exactamente, pero a pesar de ser un agente que se administra en la hipertensión, en las pacientes normotensas no provoca hipotensión. Se ha visto que es una droga que en la paciente hipertensa sí le hace disminuir la presión, pero en la normotensa no. Por lo tanto, tiene muy pocos efectos colaterales en la paciente. A veces algo de cefalea, alguna palpitación, pero es dentro de las drogas uteroinhibidoras la que menos efectos colaterales tiene. ¿Sí? No así la isosuprina, que integra, la puse como ejemplo porque es la que más frecuentemente vamos a encontrar, pero hay un montón de drogas beta-2 agonistas. Estas generan muchísima taquicardia, muchísimas palpitaciones. En la diabetes mal controlada generan hiperglucemia. Pero bueno, es una droga que la van a encontrar casi en todos los centros. Es la más difundida, es la que más hay hoy por hoy, porque la nifedipina, que en su momento comenzó a usarse mucho, como era una droga que no fue fabricada específicamente para esto, sino fue fabricada para la hipertensión, y la de 10 miligramos había que administrarla en los hipertensos cada 6 horas, con la aparición de las nifedipinas retard, oro, que se aplican, que tienen más dosis y se aplican a intervalos más espaciados, la de 10 miligramos, que es la que solemos utilizar, prácticamente no se consigue en stock. Entonces se utiliza mucho la isosuprina. Y el atosiban, que es una droga muy buena, es un antagonista selectivo de los receptores de oxitocina, es una droga carísima, difícil de aplicar, hay que estar muy atentos porque es una droga que trae 2 ampollas, una ampolla de administración inicial y luego una de mantenimiento, que hay que saberlas preparar. Ahí están cómo se preparan las diluciones, hay que estar, digamos, con el prospecto a la par. Pero es la droga de excelencia para las pacientes con diabetes, sobre todo las diabetes mal controladas, porque no produce hiperglucemia, y de esta manera podemos controlar ese efecto que tienen la mayoría de los otros agentes tocolíticos, ¿sí? O sea que en el hospital hay, pero obviamente reservada puntualmente para este tipo de pacientes, para las diabéticas mal controladas. Bueno, acá les dejo un poquito datos de la biografía, de donde se pueden encontrar información, y estoy abierto a preguntas o dudas que tengan. ¿Alguna duda o quedó todo claro? ¿O no se entendió nada? Porque nadie pregunta nada. Yo una pregunta. Todo esto, o sea, la maduración fetal, neuroprotección y tocolítico serían una paciente menor a 35 semanas. En Exactamente. caso de que tenga, no sé, 36, 6, ¿qué se hace? ¿En caso de qué semana, perdón, me dijiste? O sea, que sea mayor a 35, no sé, 36. No, nada, nada. Entre las semanas 35 y 37, si bien se considera desde el punto de vista de la definición Claro. un parto pretérmino, una amenaza de parto pretérmino, no se hace absolutamente nada. Se la deja progresar. Si frena, en buena hora, y si no frena, se ponen los guantes y se recibe al chico. Okay. Pero no se hace nada por esto que habíamos hablado un poquito de que el corticoide, pasadas las 35 semanas, tiene efectos nocivos sobre el feto. Entonces, si yo no le voy a hacer el corticoide y la uteroinhibición es solamente para garantizar la maduración con el corticoide, tampoco voy a hacer la uteroinhibición. No tiene sentido. Entonces no se hace ninguna de las dos cosas. Y el sulfato el sulfato se hace antes de las 32 semanas, no a las 36. Claro. No, capaz se hacía otra cosa, pero no, está bien. No se hace nada. Listo. Sí, alguien más me iba a preguntar algo.
La profilaxis contra el estrepto. Bueno, buena pregunta. Ese es el estreptococo, sabemos que es un germen que se encuentra en la piel de parte de la población mundial, y se ha visto que se encuentra asociado a procesos de sepsis neonatal severa cuando se produce un parto y el feto entra en contacto directo, sobre todo su vía respiratoria, al pasar por el canal de parto. Entonces, cuando nosotros hay determinadas situaciones que nos van a obligar a realizar una profilaxis contra el estrepto. Una es justamente el parto pretérmino, que se hace la misma, la profilaxis es la misma, es con penicilina, ¿sí? Se hace el goteo con penicilina, y 2.400.000, si no tenemos ampicilina, la droga es la ampicilina, y se va a hacer obviamente durante el trabajo de parto. Si estamos frente a una amenaza de parto prematuro, no se hace ninguna profilaxis. Obviamente estamos hablando de la amenaza de parto prematuro, ¿no? No estamos hablando ni de la bolsa rota, ni del trabajo pretérmino. En la amenaza de parto prematuro, puntualmente a tu pregunta, no se hace nada contra el estrepto porque muy probablemente lo podamos frenar, el parto no se produzca. Sí aprovechamos para tomar la muestra, eso no sé si lo llegué a mencionar, pero dentro de las cosas que se deben hacer cuando se interna una paciente con amenaza de parto prematuro, es tomar la muestra para el cultivo del estreptococo y poder determinar si esta paciente lo tiene o no lo tiene. Eso nos va a ayudar a que si la paciente es positiva y supongamos que pasa su amenaza de parto, se resuelve, yo sé que esta mamá, independientemente que lleguemos al término, es portadora y voy a tener que hacerle la antibiótico profilaxis al momento del nacimiento. ¿En qué casos, perdón? ¿En los de cerclaje? No. La profilaxis se utiliza si estamos frente a un trabajo de parto y hay un riesgo inminente de nacer. Pero si tenemos una amenaza de parto donde la mamá entró con contracciones, tiene un cuello un poco acortado, borrado un 30%, tiene un cuello permeable, 1 centímetro de dilatación, no le voy a hacer profilaxis porque muy probablemente ese cuadro lo resolvamos y no progrese y la paciente llegue a término. Solamente se hace la profilaxis en caso de que haya un riesgo inminente de nacimiento prematuro. O que, bueno, la mamá sea también portadora, pero siempre que esté en un trabajo de parto, ¿sí? De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, profe, Sí, la progesterona, había leído sí, que se le da a pacientes que tienen antecedentes de parto pretérmino. sí. A ver, cuando salió esto, que hablamos un poquito de la longitud cervical, con estos estudios se demostró que la paciente que tenía antecedentes de partos pretérminos anteriores, o bien que tenía en el screening de las 20 semanas la pesquisa con una longitud cervical debajo de los 25 milímetros, se debía aplicar progesterona, 200 miligramos por vía vaginal, durante todo el embarazo hasta la semana 36. Los últimos estudios que salieron, que no son de hace más de unos 6 meses, revelaron de que el antecedente de haber tenido un parto prematuro ya no sería indicación de rutina para administrar progesterona. Que sigue, si yo tengo el antecedente de un parto pretérmino, un embarazo anterior, pero en la pesquisa de las 20 semanas tengo una longitud cervical normal, no estaría indicado la progesterona. Antes, por el solo hecho
de haber tenido un parto prematuro, ya en el primer control ya se le administraba la progesterona. Hoy no sería la recomendación inicial. Sigue siendo la recomendación para aquellas pacientes que en la pesquisa de las 20 semanas tienen una longitud cervical disminuida, por debajo de los 25 milímetros. O sea que si a las 20 semanas tiene menos de 25 milímetros, se le empieza a dar Comienzo con progesterona la progesterona, 200 200 miligramos, todas las exactamente, semanas. que es un comprimido por vía vaginal al acostarse todas las noches hasta la semana 36. Ok. ¿Y la longitud que se le mide por ECO-TV? La longitud se mide por ECO-TV. Esas fotitos que yo le mostraba eran ecotransvaginales. Ah, ¿y es de rutina que se le hace a todas las Es de embarazadas? es de rutina y debe estar pedido junto con el screening de las 20, no con el screening, con el scan morfológico de las 20 semanas. Ah, ok. Gracias. De nada. ¿Preguntas? ¿Este Power está en Profe. Pedco, profe? ¿Cómo? Perdón. ¿El Power está en Pedco? Sí, lo subí así como se los di a ustedes y también está con audio. Ah, ok. Los dos, si no se los piden a Gaby Luchetti que se los pase, pero yo se los pasé a ella y ella los subía a Petco, me dijo. Están los dos iguales, pero hay uno que está con audio. Profe, Sí, disculpe, era vía vaginal un comprimido por semana de 200 no, miligramos. por noche. Ah, por noche, todos los días. Todo, sí, todo el embarazo, todas las noches hasta la semana 36. Ah, ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, si no hay más dudas, nos vemos el jueves con la clase de restricción de crecimiento. Bueno, chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Gracias, profe.